Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, promoción 74 del Colegio Municipal de Bachillerato, compañeros, profesores, docentes, profesoras de la jornada de la tarde allí del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis alumnos de escuela dominical de la Iglesia Cristiana, a mis hermanos en Cristo, a mi familia de carne y sangre, a mis vecinos, compañeros, etcétera. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Usted sabe, por supuesto, quién soy yo. Obvio. El profe Ramón, correcto. Aquí estoy otra vez haciendo lo que me gusta, me anhela, es hablar de esa palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Amén. Y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso, y para añadir a cada uno de nosotros muchas bendiciones en todas las demás áreas de la vida. Amén. La historia es apasionante, es una historia que lleva como título "No estamos haciendo bien". Ese es un mensaje más para el pueblo de Dios, de esta historia que ocurrió literalmente, bíblicamente, históricamente. En la Biblia encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Allí habla del profeta Eliseo, del rey Ben-Hadad, que es el rey de Siria. Siria representa el pueblo enemigo de Dios, el pueblo que no conoce a Dios. Samaria representa el pueblo, los hijos de Dios. Y dice la historia que el rey Ben-Hadad de Siria llegó a sitiar a Samaria, la encerró tal que nadie podía salir y nadie podía entrar. Y usted se imagina, por supuesto, que una ciudad sitiada, donde no hay intercambio comercial, ese flujo de mercancía, pues la cosa se pone dura, difícil, y empezaron a escasear los alimentos. Y dice la historia que una cabeza de asno, o sea, un repollo, lo que llamamos, y el estiércol de paloma, era una especie de legumbres, llegó a precios exorbitantes. Y eso es normal que ocurra una situación de esa situación. Tanto así que llegó y sucedió un hecho muy lamentable de dos mujeres que se pusieron de acuerdo. Tal era el hambre que dijeron: matemos a su hijo y comámoslo, y mañana matamos el mío. Y entonces dijeron: bueno, listo, va para esa. Terrible la historia, ¿no? Y al otro día llegó al oído del rey de Samaria, del rey de Israel, la noticia y el pleito entre ellas, y le dijo la una a la otra, le contó lo que había sucedido todo al rey. Es que nosotros llegamos a un acuerdo en que ayer nos comimos mi hijo, y hoy le toca el hijo de ella, y no me cumplió. Entonces el rey, al ver esa historia denigrante, espeluznante, rasgó sus vestiduras. Y pasaba por ahí el profeta Eliseo y oyó, y entonces el rey de Israel, allá en Samaria, empezó
a echarle la culpa de esa maldad, de ese caos, de esa crisis que está viviendo Samaria al profeta de Dios, o sea, a Eliseo. Mucho parece a las situaciones cuando las cosas nos salen mal, le echamos la culpa a mi Dios Todopoderoso, pero nunca analizamos el porqué, las causas de la imprudencia, de un mal negocio, de unas malas compañías, en fin, de una vida desordenada, trae sus consecuencias y trae sus males. Y lo que hizo el rey de Israel fue echarle la culpa de todo al profeta de Dios, o sea, Eliseo, y mandó por él a traerlo. Y el profeta Eliseo se las pilló que venían en busca de él, gloria a Dios, y salió adelante. Y venía el jefe, la mano derecha del rey de Israel, y Eliseo le dijo a todos ahí: mañana a esta hora habrá abundancia de alimentos y baratos, cosa que la mano derecha del rey, el GPS, puso en duda, y no solamente puso en duda, sino que se burló, echando sátiras. Entonces, palabras más, palabras menos, el profeta Eliseo le dijo: y tú lo verás mañana a esta hora, pero no comerás de eso, porque así hay gente que, aunque ha visto el poder de Dios, la mano de Dios manifestada en su hogar, en sus hijos, todavía dudan. Y entonces el profeta le dijo esas palabras duras, que mañana a esta hora usted lo va a ver, pero no va a poder comer esos alimentos. Y la historia dice que fuera de la ciudad quedaron 4 leprosos, pues los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad porque la enfermedad era contagiosa. Ellos vivían aislados afuera, allá se les llevaban los alimentos, pero ellos quedaron, como dice, entre la espada y la pared, gloria a Dios, fuera de la ciudad, pero atrás estaban los sirios. Entonces hicieron este análisis: si entramos a la ciudad, a Samaria, pues nos morimos de hambre, porque no hay alimentos. Y si nos quedamos en este sitio, pues también porque no hay nada que comer. Ahora, si vamos hacia los sirios, pues hay 2 posibilidades: que nos maten o que nos dejen vivir. Hicieron ese razonamiento que tiene su peso, su lógica, y dijeron: listo, entre una muerte probable y una muerte segura, tomamos la muerte probable. Y se fueron hacia el campamento de los sirios. Pero Dios ya tenía orquestado todo el plan allá en el cielo, en la cual apenas esos 4 leprosos tomaran la decisión de ponerse al frente de la situación, a pesar de que las condiciones se vean y se sientan adversas, los leprosos decidieron emprender ese camino. Y el Señor los respaldó. En el firmamento, en el cielo, ya el Señor tenía todo orquestado: ruidos de caballería, de sirenas, de truenos, de relámpago. Y los 4 leprosos empezaron a caminar en la noche hacia el campamento de los sirios. Y ese ruido,
ese testimonio yo lo he oído de varias personas, de un pastor que unos malandros querían hacerle daño, robarlo y por qué no asesinarlo a la salida de un culto. Y entonces lo esperaron en la esquina y cuando lo vieron venir y al doblar en la esquina ahí, y él apareció con mucha gente acompañándolo, como una procesión, digamos, una manifestación, y no pudieron hacerle daño. Pasó el tiempo y uno de ellos llegó a la iglesia y se convirtió y le contó la historia al pastor. Dijo, hace como 6 meses yo pertenecía a esa banda y lo esperamos para hacerle daño, robarlo, matarlo. Y usted venía solo, pero al aparecer en la esquina apareció con mucha gente y no pudimos hacerle daño. Y él le dijo, raro porque yo siempre ando solo. Entonces el pastor no vio los ángeles que le envió Dios, pero los malandros sí lo vieron, que estaban custodiando a ese pastor. Esa historia la he encontrado, la he escuchado yo en varias versiones, luego una muchacha en un pueblo, etcétera, y por eso lo que dice la Biblia acá tiene mucha concordancia. Cuando los sirios huyeron del campamento espavoridos, ellos dijeron un análisis. Eso fue que el rey de Samaria se alineó con otros, hizo alianza y vinieron y se vienen en contra de nosotros y dejaron todos los implementos, comida, joyas, ropa, líquidos, agua, etcétera, todo lo dejaron ahí en el campamento. Los 4 leprosos entre el oscuro llegaron y encontraron eso. Al otro día esa comida ahí en abundancia porque ellos la habían traído para su propia alimentación, para mantenerse los días que fueran necesarios de tener sitiado a Samaria. Y lo primero que dijeron, bueno, ya encontramos estos alimentos, vamos a comer. Y entonces después dijeron, pero no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Así nos pasa a muchos cristianos que no estamos haciendo bien, que no estamos llevando la palabra de Dios, la palabra de poder, sino que vamos a una iglesia y a la casa debajo de la Biblia y no le hablamos a nadie. No estamos haciendo bien porque hay que ir a llevar las buenas nuevas, el alimento, la palabra de Dios, este maná, la Biblia, para que compartir con aquellos que están necesitados igual que nosotros un día nos ofrecieron este alimento, compartieron porque dijeron no estamos haciendo bien y nos hablaron de esa palabra viva y eficaz. Cuando ellos le avisaron allá al pueblo de Samaria, el rey de Samaria envió unos para que se cercioraran si era cierto o no de aquellas circunstancias. Y llegaron a la situación que sí le llevaron las buenas nuevas al rey de Siria, que sí, que había ahí provisiones, alimento en cantidad. Ahí hay alimento. Muchos de nosotros sentados en una banca, en una iglesia, alimentándonos, pero no vamos a compartir esa bendición tan grande, esas buenas nuevas que es la palabra de Dios. Por eso, cuando llegó el pueblo de Samaria y observó que estos alimentos entraron en algarabía, en júbilo, en victoria, en gozo, y en ese transcurrir de la multitud, dice la palabra de Dios, que atropellaron a aquel jefe, la mano derecha del rey, cayó muerto, porque se cumplió la profecía de Eliseo. Dijo, tú lo verás,
pero no comerás eso. Así pasa con mucha gente. Ha oído tanta palabra de Dios también, pero no la quiere digerir, no se quiere alimentar y menos ir a compartir la bendición tan grande. Por eso el llamado de hoy que nos hace el Señor Dios Todopoderoso es que no estamos haciendo bien. Nos estamos nutriendo nosotros escasamente, pero no compartimos un mensaje de salvación, porque nos da pena, pero para eso son estos medios, para divulgar la palabra de vida, y que el Dios Todopoderoso nos siga dando la fuerza, la valentía de llevar este mensaje de poder. Gracias.